este video queremos presentarles la corrupción financiera que sufría el país ecuatoriano entre los años 2007 y 2017. Richard E., exgerente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hace desaparecer $2.507 millones de las cuentas del IES. La refinería Esmeraldas tuvo el costo estimado de $170 millones y se terminó pagando $2.200 millones. La refinería del Pacífico costó $1.500 millones solo para remover la tierra. Yachay tiene $210 millones en sobreprecios. Yasuní durante 3 años gastó más de $7 millones en viajes y privilegios. Jorge G. y sus 2 hermanos hicieron desaparecer $161 millones de Gama Televisión, TC Televisión y Televisión Satelital. Ricardo P., ministro de Finanzas, negoció los bonos con los chinos y se benefició con $50 millones. Pedro D., primo del exmandatario, vendió el ingenio azucarero incautado a los Isaías, perjudicando al país en $40 millones. Marcelo O. revela haber entregado $33 millones en coimas al Ecuador por obras. Tuachi Pilatón, Hidroeléctrica Manduriacu, Proyecto Daule Vinces, Acueducto La Esperanza y el Poliducto Pascuales. Corrupción en Petroecuador, Panama Papers. Alex B., como exministro recibió $12 millones. Alexei M., exministro de Electricidad recibió $1 millón. Y Carlos P. Y., exministro de Hidrocarburos desfalcó $2 millones. El excontralor Carlos P. desapareció 10 glosas contra Odebrecht a cambio de $6 millones. Carolina C., ministra de Salud, compró 115 ambulancias con un sobreprecio de $4 millones. Jorge G. y su tío hicieron transferencias millonarias a paraísos fiscales por las licencias para la construcción de cables submarinos. Contraloría confirma responsabilidad por venta anticipada de petróleo por $40.510 millones en contratos con China y Tailandia, comprometió el petróleo hasta el 2024. No queremos que esto se repita. Las informaciones provienen del artículo titulado "Prohibido olvidar", puesto en El Telégrafo el 16 de febrero de 2021.